Una de las bicicletas pioneras en la categoría de las eléctricas ligeras no es otra que la Turbolevo SL de Specialized. Y a su primera versión, que fue lanzada en el año 2020, ahora le ha llegado el relevo, la Gen 2, la generación 2. Aunque el concepto de bicicleta trail prácticamente no cambia, es el mismo, podríamos decir que han cambiado muchas cosas. Ha cambiado un poco el recorrido de suspensiones, la cinemática, ha cambiado el concepto de ruedas, ha cambiado sobre todo el motor. Como digo, tantas cosas que casi podríamos decir que estamos hablando de una bicicleta totalmente nueva. Y una de las cosas que primero llama la atención al verla es que ahora ha perdido el side arm, el tirante de refuerzo lateral que, como sabemos, envolvía al amortiguador por el lado derecho. El cuadro, tanto el triángulo delantero como el trasero, está fabricado en carbono FACT 11M y es el mismo cuadro para todos los niveles de precio de esta familia. La segunda característica que también llama mucho la atención y que seguro que ya habéis visto es que ahora utiliza una configuración de ruedas mullet, es decir, la delantera de 29 pulgadas y la trasera de 27,5 o 650B como dicen en la marca, en lugar de usar las dos ruedas de 29 como la Turbolevo SL anterior. No obstante, si quisiéramos usar una pareja de ruedas de 29 pulgadas, sería tan fácil como invertir la posición del flip chip trasero, el que está en la puntera, y podríamos instalar una rueda de 29 pulgadas atrás. A nivel de suspensiones, mantiene el mismo recorrido trasero que antes, de 150 milímetros, pero en la horquilla ha crecido 10 milímetros, pasando a tener ahora 160. También en el eje trasero encontramos que han modificado un poco la cinemática. Ahora pasa a tener un poquito más de apoyo, sobre todo en la zona intermedia, de manera que acelera mejor y también ofrece una calidad de pedaleo aún mejor, más estable. Y también, a su vez, nos da una capacidad un poco mayor de jugar con la bicicleta en zonas técnicas y de hacer un poquito más de apoyo tanto en curvas como en saltos. A nivel de geometría, esta bicicleta trail podríamos decir que es una bicicleta cañera, en donde se ha buscado unas capacidades bajadoras muy buenas y muy divertidas. De hecho, está un poco basada en la misma geometría de su hermana Stumpjumper Evo. Además, también nos permite bastante grado de personalización en materia de ángulos. Por ejemplo, el de dirección viene de serie con 64,25 grados y a través de unas cazoletas de dirección excéntricas podemos ajustarlo en un grado por arriba o un grado por abajo, con lo cual tenemos un ángulo de dirección que varía entre aproximadamente 63 y 65 grados. De la misma manera, el anclaje inferior del amortiguador tiene un flip chip que invirtiéndolo nos permite modificar la altura de pedalier en 5 milímetros. Por tanto, si sumamos a estos dos puntos que acabo de mencionar la posibilidad de cambio de la rueda trasera, estamos ante una bicicleta en la que aquellos bikers que no se conforman con las configuraciones de serie y siempre buscan ahondar un paso más y buscar un comportamiento muy específico, pueden hacer todo aquello con esta Turbolevo SL. Y ahora vamos con la parte de la motorización, que por supuesto en una bicicleta como esta no es menos importante y también se ha evolucionado notablemente. Esta nueva generación 2 estrena un motor Specialized Turbo SL 1.2 que ahora tiene un 33% más de potencia, con un par máximo de 50 Nm, mientras que antes eran 35. La asistencia también ha crecido en un 43%, de manera que si antes el límite superior tenía un pico de 240 vatios, en la nueva se alcanzan 320 vatios. El motor cuenta con una carcasa de 2 piezas en lugar de 3 como antes, que es un poco más ligera y tiene una estructura fabricada con forma de panal de abeja. Con esta forma de panal que acabo de mencionar, además de con otros cambios internos, Specialized ha logrado que el nuevo motor sea mucho más silencioso que el anterior. Y estos días de atrás hemos podido montar con la versión anterior de la Levo SL para poder comparar con esta nueva y os puedo asegurar que la diferencia de sonido entre uno y otro es bastante notable.
En cuanto a la batería, se mantiene exactamente igual que antes, con una capacidad de 320 vatios hora, además de con la posibilidad de instalar un range extender de 160 vatios hora. En el range extender además se ha modificado un poco el cable que lo une a la propia bicicleta por uno más corto de 145 milímetros, con lo que ahora da menos vuelta que antes y tiene un recorrido más directo. Y otro detalle destacable es la presencia del display de la pantalla Mastermind TCU, que además la vamos a encontrar en todos los modelos, desde el más económico al más caro. Además del modo de asistencia, tiene algunos datos curiosos, como la corona que llevamos engranada en el caso de llevar un cambio electrónico de RAM y el estado de su batería, y otros como el tiempo o la distancia que la bicicleta está en el aire cuando saltamos. Una de las funciones que nos permite modificar directamente desde los botones del mando remoto es el Microtune, que nos permite cambiar el nivel de asistencia de cada uno de los modos para ajustarlo a la ruta que vamos a hacer. Por ejemplo, en el modo Eco podemos pasar de un 40% a un 30% de asistencia, o subirlo, lo que queramos. Y en cuanto a personalización de la asistencia, la segunda generación de la Levo SL viene configurada de una forma que optimiza la autonomía. Si, como hemos dicho, el motor ahora es más potente y tiene un pico de empuje superior, pero la batería es igual que antes, tiene la misma capacidad, es deducible que si llevamos el motor al límite tendremos una menor duración de batería que antes. Por este motivo, la bicicleta viene configurada, capada podríamos decir, a un 80% de su capacidad total, de manera que se equilibra su autonomía respecto a la versión anterior, durando la batería más o menos lo mismo. No obstante, a través de la aplicación Mission Control de Specialized podemos configurar todos estos parámetros y podemos acceder a ese 100% de la potencia del motor, asumiendo, por supuesto, que nos quedaremos antes sin batería. En lo referente a la autonomía, lo cierto es que aunque una batería de 320 vatios hora como la que tiene puedan parecer pocas, sobre todo con un motor de 50 Nm de par máximo, lo cierto es que esta potencia, teniendo en cuenta que se trata de una bicicleta ligera con una buena capacidad de pedaleo y una geometría ágil, pues realmente muy pocas veces tenemos que usarla. Incluso nos llega a parecer excesiva, con lo que la inmensa mayoría del tiempo estamos rodando con los modos Eco y Trail. En este sentido, para ofrecer un pequeño apunte sobre su autonomía, en nuestro terreno de prueba habitual, terreno montañoso que combina mucho sendero con pista, hemos llegado a recorrer unos 40 kilómetros con unos 1.300-1.400 metros de desnivel y gastando en torno a un 70% de batería. Al llegar a casa aún le restaba un 30%, con lo cual son cifras bastante considerables para una bicicleta de estas características. La nueva Turbolevo SL sale por ahora al mercado en 4 niveles de precio. El más básico de ellos a partir de 7.900 y hasta 15.000 de la versión tope de gama, que es una S-Works LTD por encima aún de esta que estamos viendo aquí, con suspensiones electrónicas de RockShox Flight Attendant. Además, también podemos comprar el cuadro por separado con un precio de 7.000 euros. Teniendo en cuenta que estamos ante una bicicleta súper ligera como es esta, un dato muy importante que me he dejado para el final es el peso. El de nuestra unidad de pruebas S-Works en una talla S4, que sería un equivalente más o menos a una talla L, sin pedales pero con el portabidones y la multiherramienta SWAT, ha dado una cifra de 17 kilos 490 gramos. Teniendo en cuenta que estamos ante una bicicleta de un recorrido de suspensiones medio-largo, con una geometría trail y con unos componentes bastante reforzados, como una horquilla con barras de 36 milímetros, neumáticos también reforzados o discos de freno de 200 milímetros con pinzas de 4 pistones, pues podríamos decir que es una cifra realmente muy competitiva dentro de este segmento de las eléctricas ligeras.